El tema de la lección de hoy es subsistencia. En la clase de hoy vamos a aprender primero la cultura como adaptación a distintos medio ambientes. Esta es una teoría que vamos a introducir que explica ese aspecto de la cultura. Luego vamos a introducir una segunda teoría que deriva en un gráfico, una imagen de una pirámide de los distintos componentes societales, las distintas partes que toda sociedad humana tiene. Y vamos a usar esta pirámide durante varias lecciones para explicar diversos contenidos del curso. Por último, vamos a repasar 5 estrategias adaptativas, 5 formas mediante las cuales los seres humanos en todo el planeta han logrado adaptarse a distintos medio ambientes. Bien, vamos a empezar entonces con el tema de la cultura como una forma, un mecanismo de adaptación a distintos medio ambientes. Aquí lo que importa es la relación entre cultura y medio ambiente. Bueno, esto lo habíamos aprendido anteriormente, que una de las características de la cultura humana es que la cultura es el principal mecanismo de adaptación que tiene el ser humano. Recuerden que habíamos dicho que es muy eficiente porque puede suceder muy rápido. Sabemos que hay distintas estrategias que son adecuadas para distintos medio ambientes. El medio ambiente en sí es el que pone el límite, ¿no? El medio ambiente puede ser más o menos hospitable para el ser humano y la tecnología, que es un aspecto de la cultura humana, determina el modo de adaptación, ¿no? Gracias a la tecnología podemos sobrevivir en distintos medio ambientes e incluso ir alejando esos límites o alargando esos límites que el medio ambiente pone. Esto quiere decir que no es lo mismo, obviamente, como persona sobrevivir en un ambiente polar que en un ambiente tropical, que en un ambiente desértico. Hay una teoría que se llama ecología cultural. Es una teoría que explica la cultura como una respuesta a la adaptación ambiental. Esta teoría fue postulada por Julian Stewart, un antropólogo estadounidense, y la idea principal es que las personas resuelven problemas similares de manera similar. Y esto es lo que causa las similitudes y las diferencias culturales entre distintas sociedades. Es decir, que si vemos las diferentes sociedades alrededor del Ártico, van a tener características culturales muy similares. Si comparamos sociedades que se adaptaron a desiertos, no importa si el desierto está en el Medio Oriente, o en Sudamérica, que van a tener rasgos en comunes. Bien, vamos a pasar al segundo tema entonces, que es esta pirámide de los componentes societales. Esto es una imagen, un dibujo que les traigo a ustedes para ayudar a entender toda la diversidad cultural de las sociedades humanas, tanto pasadas como presentes. Esta pirámide nace de una teoría, otra teoría de la cultura, que se llama el materialismo histórico. Esta teoría aborda todo tipo de tema social y cultural, pero específicamente es una teoría que explica los cambios culturales a partir de una base económica. Fue una teoría postulada por el filósofo, sociólogo, economista alemán Karl Marx y divide los componentes de toda sociedad en 3 grupos. Según esta teoría, todas las sociedades humanas tienen 3 partes: una infraestructura, una estructura y una superestructura. Estos son entonces los componentes universales de las sociedades. Empezando aquí abajo está la infraestructura. Estos son todos los aspectos materiales, de materia, de cosas, de una sociedad. Incluye el medio ambiente, la geografía, ¿no? El espacio físico en el cual se está adaptando un grupo humano, el modo de subsistencia, qué forma encontró para subsistir, es decir, para encontrar comida, agua, para sobrevivir, la economía, la tecnología. Y lo importante de esta teoría es que dice que lo que pase aquí al nivel de la infraestructura determina lo que pasa en el resto de la sociedad.
¿Qué es el resto de la sociedad? Bueno, en el medio de esta pirámide está la estructura. Eso tiene que ver no tanto con lo material, sino con las relaciones sociales que se forman a partir de una base material específica. Cosas como la familia, es un tipo de relación social, el matrimonio, los roles de género, la organización de un sistema político, la creación de clases sociales o grupos sociales. Y la última parte de la pirámide es la superestructura, y esto se relaciona con el aspecto ideológico de una sociedad. Cuestiones como la religión, el arte, los rituales y los deportes. Entonces, el tema de hoy, que son estos modos de subsistencia, están aquí abajo. ¿Okay? Otras lecciones de este curso van a estar situadas aquí en el medio de la pirámide y otras aquí arriba. Entonces, en cada tema nuevo, yo voy a traer la pirámide y les voy a recordar de qué parte de esta pirámide estamos hablando, pero también cómo lo que pasa aquí abajo se va relacionando con lo que pasa en el centro y arriba. Ahora sí, entonces entendemos que el tema de hoy, que son estas estrategias adaptativas, pertenecen a la base económica material de una sociedad. Estas estrategias adaptativas es un mecanismo de conocimiento que tienen los antropólogos, ¿no? Los antropólogos tomaron todo lo que sabíamos acerca de cómo se adaptan diferentes sociedades a sus medio ambientes y dijeron, bueno, hay muchas formas, pero se puede, para entenderlo y simplificarlo, se pueden categorizar en 5 formas nada más. Algo muy importante es que 4 de estas 5 estrategias adaptativas existen como lo que se llama un continuo de cultivación. Es decir, la primera, que es el forrajeo, está en un extremo de este continuo, seguido por la horticultura, la agricultura y la industrialización. Estas 4 están en un continuo porque estas 4 involucran el uso de plantas, comer plantas para sobrevivir. El hecho de que estén en un continuo, en una línea recta, significa que hay ciertas características que aumentan o disminuyen linealmente cuando vamos avanzando en el continuo. No significa que todas las sociedades empiezan por aquí y luego siguen por aquí y luego por acá. Hay sociedades, todas las sociedades empezaron como forrajeo. Algunas han ido directo a la agricultura, otras han revertido de la industrialización a la agricultura. ¿Okay? Y el pastoreo, que es la quinta estrategia adaptativa, como van a ver pronto, se basa en el consumo y el uso de animales, no de plantas. Entonces, aunque es una estrategia y la puse ahí, no está en ese continuo. ¿Cuáles son estos cambios lineares? Entonces, primero, la estabilidad del alimento disponible, el uso de la tecnología, el impacto que tiene la estrategia en el medio ambiente, la diversidad de la dieta, la cantidad de comida, la densidad poblacional, cuántas personas puede sostener esta estrategia adaptativa y la desigualdad social. Entonces, no les voy a decir la dirección de estos cambios. Vamos a repasar las 5 estrategias y cierro la lección recordándoles cómo es que cambian estas características cuando nos movemos en este continuo de cultivación. Bien, la primera estrategia se llama forrajeo, también se le conoce como la caza-recolección, es el término que yo prefiero. Esta estrategia se refiere a la obtención de plantas y de animales de su medio ambiente natural. Esto es muy importante. En el forrajeo, el ser humano interviene muy poco en el medio ambiente. Las plantas existen tal y como la naturaleza las provee, los animales son salvajes y el ser humano caza los animales y recolecta las plantas. De ahí el otro nombre. Esta es la estrategia de adaptación más antigua y la que hemos usado las personas en la gran mayoría de nuestra historia. Si contamos que en este momento se calcula que el ser humano, Homo sapiens sapiens, existe hace unos 300,000 años, tomen en cuenta que hace
máximo 10.000 años empezamos a cambiar de estrategia de adaptación. Es decir, que por lo menos por 290.000 años, así es como el ser humano sobrevivió en la Tierra. Actualmente existen muy pocas sociedades que consideramos como forrajeras o cazadoras-recolectoras. Esta es una estrategia de muy baja densidad poblacional, es decir, son grupos, sociedades con pocas personas, decenas, tal vez 100 personas máximo. ¿Por qué? Porque si uno está recolectando las plantas y cazando los animales y recolecta mucho y caza mucho, se mueren todos los animales, se agotan las plantas y se muere la población, ¿no? Entonces, es un número pequeño de personas, grupos individuales que sobreviven con la caza-recolección. Estos grupos son nómadas o seminómadas, es decir, que se mueven, que no viven en un solo lugar, y tiene sentido, porque si uno está recolectando plantas en un lugar y las agota, tiene que moverse a otro. O son grupos que se mueven persiguiendo los animales, por ejemplo, y sus patrones de migración. Hoy en día, las sociedades cazadoras-recolectoras que existen viven en ambientes muy marginales. ¿Por qué? Porque ellos son marginalizados por grupos más dominantes. Estos grupos son pequeños y en los países en los cuales viven no tienen mucho poder, ni político, ni social, ni económico. Entonces, otras partes más dominantes de la sociedad les va quitando su terreno. Este mapa demuestra los grupos forrajeros a finales del siglo XIX, es decir, a finales de los 1800. Obviamente hoy en día son menos grupos, ¿no? Los que se ven en Norteamérica, esos grupos indígenas ya no son cazadores recolectores, la absoluta gran mayoría, ni los de Sudamérica. Los aborígenes australianos, algunos de estos grupos en África, esos sí continúan siendo grupos de cazadores recolectores, pero el punto es que pueden ver que son pocos. Un ejemplo de un grupo de cazadores-recolectores contemporáneos son los San o llamados Kun San que viven en Sudáfrica. Ellos viven, como pueden ver en las imágenes, en un ambiente semiárido, tienen una población estable, no está aumentando ni decayendo. Son altamente impactados por la sociedad moderna, por el resto del país de Sudáfrica, especialmente por el turismo. Mucha gente viene a ver su estilo de vida. Otro ejemplo de un grupo de cazadores-recolectores son los Inuit en Alaska. Ustedes tal vez los conocen como los esquimales, pero ellos no usan ese nombre. Ellos se llaman Inuit en Estados Unidos. Ellos viven en un ambiente ártico, polar, pescan, cazan principalmente y también son altamente impactados por la sociedad moderna, especialmente la tecnología, ¿no? Pueden ver que ahora para cazar usan jet skis, no solo perros. Su abrigo es moderno, no es de pieles, no es tradicional. Algunas notas finales sobre los forrajeros o cazadores recolectores. Casi siempre están en contacto con sociedades que producen sus alimentos, ¿no? Ellos cazan y recolectan, pero también se alimentan de comida de personas que siembran o producen su comida. Hoy en día no son grupos independientes, todos viven dentro de estados o países, todos pertenecen a un país y hay grupos muy industrializados. Bien, el segundo grupo, la segunda estrategia adaptativa es la horticultura. La horticultura se refiere a un cultivo que usa herramientas muy simples como las azadas, unos palos para escarbar, herramientas muy simples para mover la tierra. Pero es importante porque a diferencia de el forrajeo, involucra la domesticación de planta. Es decir, en este punto el ser humano entiende más cómo funcionan las plantas, que hay que controlar el agua, la luz, la tierra, el alimento. Entonces empiezan a sembrar plantas, aunque de una forma muy rudimentaria, más o menos como siembra uno en el jardín de la casa o en el patio de la casa. Usa estrategias como rotar los terrenos, ¿no? Ellos siembran en un terreno,
Luego lo dejan que descanse 1 año, 2 años, 5 años. Mientras tanto, siembran en otro terreno y así se van moviendo. Usan mucho esta otra estrategia de la tala y la quema. Eso se usa mucho hoy en día actualmente todavía. Pueden ver ahí en las imágenes. Ellos cortan los árboles. Si hay árboles, queman todo. Y lo que queda después del incendio controlado son cenizas que fertilizan mucho la tierra. Otra diferencia importante con el grupo anterior es que estas sociedades son estacionarias, no son nómadas. ¿Por qué? Porque como ellos van cambiando los terrenos, usualmente hay una aldea en el centro y van usando terrenos comunales alrededor de esa aldea. Comunales quiere decir que todas las personas de la aldea tienen acceso al mismo terreno para sembrar. Una característica clave de la horticultura es que practican lo que se llama la policultura, es decir, sembrar múltiples plantas. Esto tiene muchas ventajas. Para empezar, protege a las plantas de diferentes enfermedades. Hay diferentes insectos o diferentes hongos, diferentes daños que le pueden dar a diferentes plantas. Entonces, cuando uno siembra más de una cosa, si llega un hongo que afecta un cultivo, no importa porque uno tiene 2 o 3 opciones más. También ofrece protección de suelos. Diferentes plantas le quitan diferentes nutrientes al suelo y le regresan diferentes nutrientes. Entonces, hay un balance al haber diversidad de plantas. Y por último, le provee al ser humano una dieta variada. Entre los grupos indígenas, desde Centroamérica hasta Norteamérica, era muy común, por ejemplo, sembrar lo que se llaman las 3 hermanas, algún tipo de frijol, maíz y calabaza. Y esas 3 plantas siempre se sembraban juntas y le daban una dieta variada al ser humano. Este mapa enseña algunos grupos horticulturales del siglo XX. Es decir, de los 1900, la gran mayoría todavía continúan siendo grupos horticulturales. Si pueden fijarse, algo que tienen en común es que todos están en la franja tropical del planeta. Y eso sigue siendo cierto, ¿no? Donde hay bosque tropical, hay poblaciones que se adaptan a ese bosque tropical mediante esta estrategia de la horticultura. Un ejemplo clásico en la antropología de un grupo horticultural son los Yanomamo, que viven en el Amazonas brasileño. Ellos viven, como les expliqué, en aldeas, ellos emplean la tala y la quema, y su dieta consiste de plátanos, yuca, frutas y carne que cazan o peces que pescan. Bien, una tercera estrategia es el pastoralismo. Y recuerden que esta no está dentro del continuo de cultivación. ¿Por qué? Porque el pastoralismo involucra la domesticación de animales. Entonces, a diferencia del forrajeo, aquí hay domesticación, pero a diferencia de la horticultura, lo que se domesticaron fueron los animales. El ser humano hizo una especie de animales dependiente en el ser humano para su supervivencia. Esta es una adaptación que ha funcionado muy bien en áreas áridas y semiáridas del planeta que no sostienen la domesticación de plantas. Tratar de ser vegetariano en el desierto es muy difícil, no hay agua, ¿no? Entonces hay animales que sobreviven en estos ambientes de poca agua y el ser humano se hace dependiente de esos animales. Comúnmente son camellos, cabras, vacas, pero hay otros. Son usados para la leche, para la sangre y como medio de transporte. También como carne, pero no es su función principal. Estos grupos son nómadas también, igual que los forrajeros. ¿Por qué? Porque los animales tienen que comer el poco pasto que tengan disponibles. Y si comieron en esta área, hay que mover todos los animales a otra área. Algunos ejemplos del pastoralismo, algunas características es que, de nuevo, hay muy pocos grupos exclusivamente pastoralistas hoy. Ahora, hay aproximadamente 150 millones de personas en el mundo cuya estrategia adaptativa principal
es el pastoralismo, pero no exclusivamente. También intercambian alimentos con sociedades que producen alimentos, pero hay muchos pastoralistas en el mundo, nada más que no se dedican exclusivamente al pastoralismo. Se encuentran en las áreas áridas del planeta, el norte de África, el Medio Oriente, los Himalayas, partes de Siberia. Es un mapa de algunos grupos pastoralistas en el siglo XX. De nuevo, la mayoría de estos continúa siendo principalmente pastoralistas. Hay algunos por aquí también en el área de los Andes. Ok, ahora sí, unos ejemplos. Los Masái, que viven en Kenia, en el este de África, son seminómadas. Seminómadas significan que se mueven entre dos espacios. Tradicionalmente su dieta consistía en leche, carne y sangre. Hoy en día comen carne y leche, pero también maíz, que ellos evidentemente no siembran. Algunos problemas que enfrentan es falta de agua, el hurto de terrenos por la parte más dominante de la sociedad keniana, que quieren usar sus territorios para la agricultura, para otros fines, y también el gran impacto del turismo. Este es otro grupo que muchos turistas van a Kenia para ir a ver cómo es que viven ellos. Y eso introduce dinero, introduce otros cambios culturales. Son los Sami. Ellos habitan los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia específicamente. Son considerados como el único grupo indígena de la Unión Europea. Y a diferencia de otros grupos de pastoralistas en el planeta, en estos países su cultura y su lenguaje son protegidos por la ley. No son marginalizados, son protegidos. En este caso es muy curioso porque, como pueden ver en la foto, su animal de pastoreo es el reno, el de Santa Claus. Bueno, la cuarta estrategia adaptativa es la agricultura. La agricultura es un cultivo, al igual que la horticultura, pero en este caso está basado en el poder y la tecnología animal, no solo del ser humano. En la horticultura, las herramientas son tan básicas que ¿quién es la fuerza detrás de esa herramienta? Un ser humano, una persona. En la agricultura no. Como pueden ver esta foto de aquí abajo, se usan animales para atar a ellos una tecnología más avanzada, ¿no? Herramientas más complejas. También la agricultura usa otro tipo de tecnologías como la irrigación. La irrigación es compleja. Eso significa cambiar el cauce de un río para que el agua riegue los cultivos. Eso no es tremendo trabajo. También usa esta estrategia de terrazas, como pueden ver en la foto de arriba, que es cortar como unas gradas en la montaña. Eso aumenta la superficie que se puede utilizar para sembrar. La agricultura sostiene enormes poblaciones. Ahora estamos hablando hasta de millones de personas que pueden depender en una sola sociedad de la agricultura. Sin embargo, requiere mucho trabajo y mucho capital, ¿no? Porque no es cualquiera el que puede comprar herramientas más complejas, ¿no? Para usar con los animales o para cortar estas gradas en la montaña, por ejemplo. La agricultura, a diferencia de la horticultura, practica la monocultura, es decir, que se hace énfasis en sembrar una sola cosa, principalmente arroz, maíz y trigo alrededor del mundo. Esto también tiene algunas consecuencias, en este caso negativas. En este caso, como es solo un cultivo, se desgastan los suelos muy fácilmente. Entonces ahí el ser humano entra y usa un fertilizante externo. En la agricultura ese fertilizante principalmente son las heces de los animales. También aumenta el riesgo de enfermedades. Por ejemplo, en Irlanda hubo una hambruna porque es un país que llegó a depender casi exclusivamente de la papa, que ni siquiera es un cultivo nativo de Irlanda, para la dieta. Cuando llegó una enfermedad y afectó toda la siembra de papas, la gente se empezó literalmente a morir de hambre. Y con la agricultura de monocultivo, también el ser humano
empieza a tener una dieta menos variada. Entonces, tiene sus desventajas también. Esta cita de la FAO, de las Naciones Unidas, dice que en el mundo hay más de 50.000 plantas comestibles y solamente 3 de ellas, el arroz, el maíz y el trigo, proveen el 60% de la energía que consumen todas las personas del mundo. O sea, piensen en eso, 50.000 plantas diferentes. ¿Cuántas pueden encontrar ustedes en la sección de frutas y verduras en el supermercado? No llegan a 100, ¿verdad? Y si uno piensa en todas las calorías que consumen todos los seres humanos en el planeta en un año, más de la mitad vinieron solamente de esas 3 plantas. Eso es un monocultivo. Y eso es la agricultura. Bueno, la agricultura es la estrategia adaptativa dominante a nivel global. Es la que más se practica hoy en día por más personas. Permite el uso de más tierra por más tiempo, pero requiere más agua, más trabajo, más tecnología, más energía. Ok. La quinta, aquí hay un error en el número, disculpen. La quinta estrategia adaptativa es la industrialización. En este caso, específicamente la agricultura industrializada. En este caso, se sigue cultivando, pero ahora usando máquinas muy complejas que no son energizadas ni por el ser humano ni por un buey o un animal, sino por combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Como todos sabemos, usar combustibles fósiles crea un enorme impacto negativo en el medio ambiente. También incluye otras tecnologías como la alteración genética de las plantas, tecnologías de laboratorio, científicas muy avanzadas, muy complejas. Y es una estrategia que aumenta la desigualdad, que es algo que ya empieza desde la agricultura, pero se ve más aquí. ¿Por qué? Porque no es tan difícil pensar que una persona común y corriente, como ustedes, como yo, pueda conseguir un pequeño terreno donde practicar la horticultura, por ejemplo. Pero si yo quiero empezar a practicar la agricultura industrializada, ¿dónde voy a conseguir un terreno tan grande? ¿No? Máquinas tan caras. No todo el mundo puede y los que pueden se van haciendo de más dinero y van aumentando la desigualdad. Este tema de la desigualdad lo veremos más a fondo en otro módulo. Bien, para cerrar entonces, vamos a repasar estos cambios lineales que se dan en el continuo de cultivación, de forrajeo, agricultura, horticultura, perdón, agricultura e industrialización. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, la estabilidad del alimento disponible aumenta. Eso es una ventaja de estar por acá, ¿no? Hay menos riesgo de que se vaya a acabar el alimento. Eso es bueno. El uso de la tecnología aumenta, ¿no? Para tener esa estabilidad se requiere mucha ciencia, mucha tecnología. Sin embargo, al usar mucha tecnología, el impacto negativo que se tiene en el medio ambiente aumenta también, lo cual en este caso es un problema. La variedad de la dieta disminuye. Los seres humanos no comemos tan saludablemente como podríamos en la agricultura industrializada. La cantidad de comida disponible aumenta también. Por eso, por acá se sostienen poblaciones más grandes que por este lado del continuo. La densidad poblacional aumenta y la desigualdad social aumenta también.